Muy buenas noches, queridos extremeños y queridas extremeñas, desde Almorín, desde su plaza, tan hermosa como podéis comprobar, un año más para entrar en vuestra casa, para permitirme este ratito de poder estar juntos y desearos lo mejor para el año que empieza y estas felices fiestas de Navidad, ¿no? Hace unos días me reuní con un grupo de jóvenes extremeños que están fuera. Uno está en California, otro está en Miami, otros están en Lima, otro está en Toulouse, otra está en Londres, un grupo de extremeños que han venido a pasar las Navidades con su familia y que están fuera de nuestra tierra. Sentimientos muy encontrados, os lo puedo asegurar. Por un lado, la nostalgia de saber que no los tenemos, por otro lado, la esperanza de que donde están desarrollando todo el talento del que han sido capaces de aprender en su tierra, fabricando robots, llevando la comunicación de importantísimos deportistas, investigando en proyectos punteros, y esa es, yo creo, la mejor de las lecturas, ¿no? Es verdad que estamos teniendo que pagar un precio muy alto, que muchos de nuestros hijos y de nuestras hijas han tenido que salir de Extremadura. También es verdad que son chicos y chicas con mucho talento, capaces de desarrollar proyectos muy importantes y que ojalá algún día los puedan desarrollar en nuestra tierra, ¿no? Para ello tenemos que trabajar conjuntamente de manera que lo podamos hacer posible, ¿no? Somos gente de pueblo y somos gente con pueblo, me decía alguna vez algún paisano, ¿no? Y eso es lo que nos tiene que hacer sentir muy cercanos, sentirnos muy próximos a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, pero no dejar de ser reivindicativos y, por supuesto, no resignarnos nunca, ¿no? Hay 2, 3, 4 cosas que tenemos que ser enormemente exigentes por encima de cualquier otra consideración. El ferrocarril se agotó nuestra paciencia, tenemos que ser capaces de reivindicar en nuestro país una batalla frontal contra la precariedad laboral, es decir, es algo de lo que y a lo que tenemos que servir en conjunto, a luchar y buscar una solución para esa precariedad laboral. Tenemos que ser capaces algún día de que ese principio constitucional de derecho a una vivienda sea una realidad y transformarlo y convertirlo en un derecho fundamental. Creemos que eso es algo absolutamente esencial, ¿no? Tenemos que ser conscientes, amigos y amigas, de algo fundamental. Si queremos a nuestros hijos, y los queremos mucho, y les queremos dejar en la mejor de las situaciones, y nos preocupa su futuro, y nos preocupa su trabajo, y nos preocupa su vivienda, nos tiene que preocupar también el mundo en el que van a vivir, ¿no? Y la lucha contra el cambio climático tiene que ser para nosotros una batalla fundamental que tenemos que ejercer en primera persona todos y cada uno de nosotros. El mundo está necesitado de decisiones del conjunto de la ciudadanía, de la política y de los ciudadanos. Tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene la conservación y desde luego la lucha contra el cambio climático tiene que ser uno de nuestros grandes objetivos. En Extremadura la economía circular, el mantenimiento del ecosistema de la dehesa, todo lo que eso representa es un mundo mejor y un futuro mejor para nuestros hijos. Lo contrario serán inundaciones, lo contrario serán incendios, lo contrario serán mayores necesidades energéticas y tenemos que ser conscientes que solo desde una posición firme de todos y cada uno de los ciudadanos y de las ciudadanas seremos capaces de luchar contra estas prioridades que todos debemos tener. Este ha sido un año especialmente importante para mí en lo que a la igualdad de género se refiere. Hemos sido la primera comunidad autónoma en España que a lo largo de este año, concretamente el 1 de julio de 2016, entró en vigor una ley que obligaba a todas las instituciones públicas a tener paridad, a igual número de hombres que de mujeres en los organismos, en los consorcios, en las fundaciones. Yo me siento muy orgulloso de ese paso que dimos y me siento muy orgulloso de los pasos que hemos dado, pero también soy perfectamente consciente de todo lo que nos queda por hacer. Mientras haya una sola mujer en el mundo, una sola mujer que muera por el hecho de haber nacido mujer,
nos quedará mucho tiempo y mucho camino por recorrer. Seamos conscientes de ello, intentemos hacer siempre lo posible para poder conseguir cambiar esta realidad que estoy convencido que a nadie nos gusta, ¿no? Soy un firme defensor del modelo cooperativo, lo digo en un pueblo como Almoharín, que ha visto en el modelo cooperativo una de sus grandes esperanzas de futuro, ¿no? Hoy el coworking o el crowdfunding es el cooperativismo de hace 20, 25 años. Tenemos que apostar y seguir apostando por un modelo, el de la economía social, que junto al de la iniciativa privada han sido gran parte de los protagonistas de la historia de estos 30 años de nuestra comunidad autónoma. Por ello tenemos que seguir apostando y por ello tenemos que seguir todos conscientes de que es una de nuestras grandes herramientas, de nuestras grandes salidas, ¿no? Os voy a confesar dos preocupaciones. Una de ellas tiene que ver con nuestros padres, tiene que ver con nuestros viejitos y con nuestras viejitas, con aquellos que viven solos. Y deberíamos ocuparnos y preocuparnos. Y os pido de verdad a todos, vecinos y vecinas de cada uno de los pueblos de Extremadura, alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, que sé que lo estáis haciendo, os pido de verdad que tengamos una muy especial atención por las personas que viven solas, por las personas mayores que viven solas. La familia, que es la gran solución de muchos de los problemas, se convierte en una enorme dificultad cuando la familia no está, cuando hay personas que no tienen a sus hijos cercanos, cuando no los tienen próximos, ¿no? Por eso seamos capaces de ser su familia, de ser la familia de tanta gente que vive sola, ¿no? Os engañaría si no os dijera que también me preocupa una parte esencial de nuestros pequeños más pequeños, ¿no? Hace unos años teníamos el problema del consumo de alcohol por jóvenes, hoy tenemos el problema del consumo de alcohol por menores, por niños de 12, de 13, de 14 años, que para mí es una verdadera y auténtica obsesión. Me llegan informaciones que también sitúan a muchos niños en relación con las apuestas, con las nuevas tiendas y oficinas de apuestas que merodean por los alrededores. Me llegan informaciones que me preocupan en el sentido de que a veces en algunas de nuestras grandes ciudades niños y niñas de pandillas quedan para pegarse. Ese es un problema que afronta o que afecta directamente al corazón de la salud de la sociedad y tenemos que ser conscientes de combatirlo todos juntos, hablando, padres, familias, instituciones, responsables en cada uno de los sitios. Yo creo mucho en el diálogo y en la participación a la hora de la búsqueda de soluciones, ¿no? Por eso creo que probablemente en nuestro país han sobrado discursos y ha faltado diálogo, ¿no? Probablemente ha sobrado postureo y ha faltado compromiso, ¿no? Compromiso con la vida de las personas, con la vida de la gente de verdad, con aquellos que peor lo están pasando y aquellos a los que les preocupa la vida de sus padres y de sus hijos, que tenemos que intentar compartir y solucionar entre todos, ¿no? Como siempre, me conocéis hace ya mucho tiempo, me pongo a vuestra entera disposición para intentar seguir resolviendo los problemas que afectan a la vida de las personas, ser útil a todos y cada uno de los extremeños, ¿no? Por cierto, dentro de unos meses Canal Extremadura se podrá ver en todo el territorio nacional, tal como me pedían los extremeños de la diáspora, a los que siempre recuerdo y a los que siempre quiero recordar. Espero que en un par de meses ese sea un problema resuelto, ¿no? Pero en cualquier caso lo más importante de todo es que seamos capaces de compartir proyectos comunes, ¿no? De poner en común aquello que nos afecta, de encontrar espacios públicos que compartamos y que seamos capaces de luchar en ellos y de trabajar en ellos conjuntamente. Se puede pensar de una manera, se puede pensar de otra, desde el respeto siempre por lo que cada uno piense, pero tenemos que ser conscientes que Extremadura nos necesita a todos en algunas cuestiones que son fundamentales, ¿no? Por eso he hecho también del diálogo y de la concertación social una de las principales objetivos a lo largo de este tiempo. Pero hoy estamos aquí para mirar hacia adelante con esperanza y mirar hacia detrás sin ira, ¿no? Vuestros problemas son mis problemas, vuestras alegrías son mis alegrías. Felices fiestas, lo mejor para el año 2017 y no olvidemos en ningún rincón de Extremadura que la educación es el arma más importante del que disponemos para poder transformar nuestra vida y transformar el mundo. Nada más y muchas gracias.